Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa sonrisa de Kerem, que nunca falla. ¿Os habéis fijado? Parece que tiene el secreto de la eterna felicidad y, para ser honestos, casi todos apuntan a Hande. Pero, ¿es tan sencillo como parece? Hoy vamos a desgranar este salseo, porque yo sospecho que hay más de lo que se ve a simple vista. Veamos, ellos fueron la pareja de moda, ¿verdad? Millones de fans en todo el mundo suspirando por ellos. Y luego zas. Se acabó. Al menos oficialmente. Pero, ¿quién se cree que esto ha sido un adiós definitivo? Porque cada vez que uno habla del otro, o que sus caminos se cruzan, boom. Saltan las alarmas. Y lo más interesante, esa cara de felicidad de Kerem cuando se le pregunta por Hande. Es como si le hubieran tocado la tecla mágica. Muchos dicen que es simplemente respeto, que se guardan un cariño especial después de todo lo vivido. Y sí, eso es lo que se supone que debemos pensar. Pero yo, para ser honestos, veo algo más. Es esa chispa, esa complicidad que trasciende lo que vemos en público. ¿No os parece que cuando Kerem habla de ella, sus ojos brillan de una forma diferente? No es el típico comentario diplomático. Es como si recordara algo bonito, algo que le da paz. Lo que yo creo que está pasando es que a veces, cuando una relación es tan intensa, tan mediática, y acaba de una forma tan abrupta, deja una huella profunda. Quizás no funcionó para estar juntos en ese momento de sus vidas, con las presiones de la fama, los rodajes, las giras. Un caos. Pero eso no significa que el sentimiento desaparezca. Pensad en ello, pasado años desde su separación oficial. Y ahí siguen demostrando que pase lo que pase, se quieren, se respetan y lo más importante, se alegran de la felicidad del otro. Eso, amigos míos, no es normal. No es lo que vemos en la mayoría de las rupturas famosas, donde hay dramas y pullas. Aquí hay una madurez, una conexión que va más allá de lo superficial. Y luego está el tema de las miradas, los gestos. Son sutiles, sí. Pero para los que somos un poco obsesionados con el salseo, lo captamos todo. Esa forma en que Kerem puede defenderla públicamente, o ese comentario inocente que se le escapa a Hande y que desata un terremoto en redes. Todo suma. Para ser honestos, también hay que decir que son profesionales. Saben cómo manejar la prensa, saben que su química vende. Pero aún así, hay algo genuino en esa felicidad eterna, que proyectan, o al menos en esa paz que muestran cuando hablan del otro. No es una pose, o eso quiero creer. Creo que es la señal de que, quizás, han encontrado una forma de quererse que no necesita ser la de una pareja oficial. Un amor platónico, un apoyo incondicional. Y si os soy sincero, me encanta. En un mundo tan efímero, ver que dos personas que han sido tan importantes la una para la otra pueden mantener ese vínculo, esa alegría mutua, es inspirador. ¿O es que solo yo veo magia en este posible reencuentro de almas? Quizás Kerem no ha encontrado la razón oculta de su felicidad eterna en Hande, sino con Hande como una presencia constante y positiva en su vida, independientemente de su estado sentimental. Eso explicaría esa sonrisa perenne, esa calma que transmite. Es como si tenerla cerca, de alguna manera, le diera esa serenidad. Pero, ¿y si esto es solo una estrategia para mantenernos a todos enganchados? Para avivar la llama de la esperanza de los fans. Es una posibilidad, claro, no vamos a ser ingenuos. El mundo del espectáculo es un teatro. Sin embargo, la autenticidad en sus gestos, la coherencia en sus palabras. A mí me convencen. Lo que yo creo que está pasando es que han aprendido a amarse de una forma diferente. Quizás descubrieron que su amor era demasiado grande para caber en las casillas convencionales. Y en lugar de luchar contra ello, lo han abrazado. Y esa aceptación, esa paz interior, es lo que se refleja en esa felicidad que muchos vemos en Kerem cuando el tema sale a colación. Es la felicidad de alguien que ha encontrado su centro y en ese centro, de alguna forma, está Hande. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta felicidad eterna de Kerem es realmente por Hande, o esconde algo más misterioso? Os leo en los comentarios.